En esta clase vamos a aprender sobre la administración de table spaces. Cuando creamos una base de datos es normal que queramos que nuestra base de datos tenga el mejor rendimiento posible. Entonces la creación o la administración de table spaces nos va a facilitar esta tarea, ya que un table space nos va a permitir como controlar en qué formato o de qué forma vamos a almacenar los archivos. Un table space es una ubicación real en el disco duro de nuestra computadora o de nuestro servidor. En estos archivos es donde va a estar almacenados nuestros objetos, nuestras tablas, nuestras funciones, procedimientos, los datos, etc. Entonces el table space nos sirve para mapear el objeto como lógico de la base de datos. Por ejemplo, la tabla staff va a estar guardada en una ubicación física, en un archivo real, en un disco duro. Postgres tiene dos table spaces por default, que es PG default y PG global. El table space default lo que guarda son los datos del usuario y el table space global guarda datos globales. Una de las ventajas de los table spaces es que, por ejemplo, vamos a tener nuestro table space mapeado en una partición y digamos que se llenó el espacio de esta partición o de este table space, entonces creamos otro como de forma temporal para que ahora los datos se guarden allí, en lo que reconfiguramos nuestro sistema en un almacenamiento con más capacidad. También nos permiten usar estadísticas para optimizar la base de datos. Otra de las ventajas es que si, por ejemplo, yo en mi base de datos voy a tener cierto grupo de tablas que van a ser muy utilizadas todo el día, todos los días, y tengo otras tablas que no las voy a utilizar mucho, solo como de forma muy esporádica, entonces puedo segmentar las tablas que uso mucho en un table space con una mejor capacidad de disco duro y las otras tablas que uso de forma esporádica en otro table space que va a estar en otro disco duro diferente que tal vez tiene menor capacidad y eso me permita ahorrar costos. La sintaxis para crear un table space es create table space, el nombre que le vamos a asignar, luego owner y el nombre del usuario que va a ser como el propietario de ese table space, luego location y luego ponemos la ruta física de nuestra computadora o del servidor donde ese table space se va a crear. Por default, el usuario que crea el table space es el propietario. O sea, si yo puedo omitir la cláusula owner para no especificar el usuario. Cuando especifiquemos el location, sí es importante que seamos específicos de la ruta o de la carpeta donde se van a guardar los archivos. Los usuarios del sistema para el cual vamos a crear los table spaces y vamos a especificar este location o estas carpetas, estos usuarios tienen que ser propietarios o tener los permisos de lectura y escritura, porque si no, esto va a generar errores. Luego de que el table space ya está creado, ya le podemos asignar bases de datos, tablas, índices, etc. Entonces acá en dbeaver escribo create table space, mi table space se va a llamar ts-primary location y esta es la ruta de mi computadora donde yo quiero que se cree o se vayan a guardar los archivos de este table space y ejecuto. Y acá me dice que la carpeta no existe, entonces la voy a crear. Entonces vamos a volver a ejecutar. Y ahora me dice que ya se creó el table space. Si yo reviso acá la carpeta, puedo ver que se creó esta carpeta y seguro en esta carpeta se van a crear todos los archivos de todos los objetos que yo guarde en ese table space. Acá abrí este programa que se llama pgadmin, que viene con la instalación de Postgres, porque en este caso las instrucciones que quiero ejecutar no me van a funcionar en dbeaver. Entonces acá en Tools selecciono PSQL Tool y voy a escribir como /db, Enter. Y me sale la lista de table spaces que yo tengo creados. Acá tengo estos que son los default de Postgres y el que yo acabo de crear y aquí me aparece la ruta donde está creado o configurado ese table space. Puedo escribir básicamente lo mismo, /db y solo le agrego el símbolo más y me sale la misma lista y con nuevas columnas. Y acá me muestra como el tamaño de almacenamiento que estoy utilizando. Acá ahorita está a 0 porque este table space no tiene ningún objeto ni nada creado. Entonces ahora en dbeaver, como acá sí voy a ejecutar sentencias SQL normalitas, esto sí me va a funcionar. Entonces voy a crear una base de datos que se llama logistics en este table space. Entonces en un query como común y corriente sería solo create database logistic y esto me lo crearía en el table space por default, pero como yo no quiero eso, sino yo quiero que esta base de datos esté en el table space específico que yo quiero, entonces ya pongo table space y el nombre del table space. Entonces ejecuto y ya tenemos la base de datos. Y ahora yo quiero crear esta tabla y estos inserts, pero yo aquí estoy logueada a la base de datos DVD Rental y necesito loguearme a la base de datos de Logistic. Entonces voy a crear otra conexión. Acá en la conexión de Postgres solo le cambio donde dice Database a Logistic y el usuario y el password los dejo iguales. Entonces acá puedo ver que tengo la conexión y tengo la base de datos. Entonces vamos a crear un nuevo query.
Voy a ejecutar el create table, el insert y vamos a hacer igual un select. Y puedo ver el dato. Me regreso acá a pgadmin y voy a ejecutar este comando otra vez. Y veo que ahora ya el espacio de almacenamiento como ya tengo datos, ya subió, ya no es 0. Y en este resultado, si yo quiero ser más específica y solo ver como las estadísticas del table space TS primary, solo le agrego el nombre del table space y ya solo me muestra ese resultado. Y luego si nos fijamos acá en la carpeta de archivos, ya puedo ver que hay archivos creados. Estos archivos pues son archivos binarios que Postgres los va a manejar y Postgres sabe en qué archivos tiene como la información de las tablas, de los esquemas, de los datos, etc. Igual, luego de que un table space fue creado, sí lo podemos modificar. Podríamos renombrarlo o cambiarle el propietario o cambiarle o especificarle algunos parámetros. La sintaxis sería alter table space, luego el nombre del table space y luego la acción que queremos realizar. En nuestro caso, si lo queremos renombrar, solo escribimos rename to y el nuevo nombre que le queramos asignar. O si le queremos cambiar el owner, escribimos owner to y el nombre de ese usuario. O si quisiéramos configurarle un parámetro, entonces set parameter igual al valor que le vamos a asignar. Solo los superusuarios o los propietarios del table space tienen permiso para ejecutar estos queries de alter table space. Si quisiéramos borrar el table space, solo escribimos drop table space, le podemos agregar if exist y el nombre del table space que queramos borrar. Igual como en el alter, solo los superusuarios o los propietarios del table space pueden borrar un table space. Entonces vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a crear el table space demo en el location pgdatademo, ya creé la carpeta demo, si no esto me daría error. Luego voy a crear la base de datos que se llama dbdemo en el table space que se llama demo. Luego voy a crear una tabla que se llama test y le estoy diciendo que el table space donde va a estar guardada esa tabla es en demo. Acá en pgadmin puedo ver que ya tengo el table space demo, acá está la carpeta y aquí está el espacio de almacenamiento que está ocupando hasta el momento. Entonces vamos a crear la tabla. Este query me permite ver el nombre del table space y en este caso el nombre del objeto. Si yo ejecuto el query sin ponerle ningún where, entonces puedo ver aquí como los table spaces y los objetos que pertenecen a cada uno de esos table spaces. Vamos a hacer drop table space demo para borrarlo. Y aquí me da error porque me dice que el table space no está vacío. Entonces yo podría hacer alter database y cambiar y mover como la base de datos, que en lugar de que esté en el table space demo, moverla al table space pg default. Esta es una opción si no quisiéramos borrar los objetos que están dentro del table space, solo los podemos como cambiar de table space y no perdemos lo que tenemos ahí guardado. En mi caso, como solo es ejemplo, prefiero borrar la base de datos. Y ahora voy a ejecutar el drop table space y ahora sí ya no existe. Y si yo me regreso a pgadmin, ese table space ya no existe.